¿Qué tal? Buenas noches. Saludo con mucho gusto a la audiencia de Resistencia en esta mesa habitual que todos los jueves a las 9 de la noche tenemos para hablar de algunos de los aspectos importantes, relevantes que han marcado el debate público mexicano. Tengo el enorme gusto de participar como moderador en esta mesa con periodistas, comunicadores de la talla de Ricardo Alemán, de Miguel Quintana. Por supuesto que también se encuentra con nosotros Paco Ortiz y Amado Avendaño, a quienes les doy la más cordial de las bienvenidas y sin mayor preámbulo, por supuesto, saludando a nuestras propias audiencias, a dar forma a la agenda que previamente hemos acordado, y uno de estos temas es pues que significó una terremoto el fin de semana, la renuncia de Santiago Nieto, y como decía, sin más preámbulos, nos gustaría mucho que nos ayudaras introduciendo el tema, querido Ricardo Alemán. Buenas noches. Marco, ¿cómo están, amigos queridos todos? Un saludo a la audiencia. Bueno, efectivamente, un tema que sacudió, pues, mediáticamente y políticamente a nuestro país, pero me parece que la mayor sacudida fue al interior del propio gobierno. Yo la verdad no creo que este tipo de asuntos hayan sido casuales. Yo no creo que en política haya casualidades, sobre todo de esta magnitud. A mí me parece que alguien pues utilizó la ingenuidad o la tontería del señor Nieto y bueno, pues se lo quitaron de encima. Es muy sabido, es claro que no tenía buena relación con la Fiscalía General de la República, con el señor Gertz Manero. Es sabido también y es muy conocido que el señor Nieto llegó a la política de la mano de Enrique Peña Nieto, quien lo sacó del Estado de México y lo fue llevando hasta encumbrarlo, y era un estorbo para algunos. Es también conocido que la relación con la señora Sheinbaum no era buena, y menos con el señor Marcelo Ebrard. Entonces, a mí me parece que ahí hay mano negra. Yo creo que al señor le tendieron una celada y creo que hay suficientes evidencias de ello. Y bueno, pues cayó redondito. Creo que pues es un hombre que estuvo muy encumbrado, pero que políticamente es muy, pues muy verde, y lo hicieron caer de una manera muy tonta. Y bueno, pues también... ¿Cuáles serían, Ricardo, cuáles serían las evidencias de esa celada que comentas? Bueno, pues dar a conocer la versión y luego el dinero de manera, y la mujer que trabajaba en el gobierno del Distrito Federal, quien ya tenía pues otra agenda y de pronto aparece en la boda. Esto que algunos ya conocemos, hemos visto que, bueno, pues eran muy malas las relaciones con la Fiscalía, eran muy malas las relaciones con el gobierno del Distrito Federal y con el propio Marcelo Ebrard. Entonces, me parece a mí que ahí alguien se benefició con esta caída y sobre todo con la llegada de Pablo Gómez, que es un hombre clave para lo que viene en la sucesión presidencial. Miguel Quintana, mi querido troll, ¿gana o pierde el país? Más allá, por supuesto, de este terremoto que, como ha dicho Ricardo, más en el interior del propio gobierno, ¿gana o pierde el país con la salida de este Santiago Nieto al frente de la UIF? ¿Tú qué consideras? Pues yo creo que el país no ha ganado nada en 3 años, estando Santiago o no estando. No se ha visto que de verdad se impusiera la ley por encima de los intereses políticos del presidente. Santiago Nieto lo que ha tenido o tuvo sí fue más mesurado, y este enfrentamiento con la Fiscalía General le dio como para tenerlo como dentro de los moderados, pero tampoco se puede presumir que pues había resultados con Santiago Nieto. Fueron más temas. Cuando Santiago Nieto llegó a lucir fue porque expresaba en su cuenta de Twitter principalmente, que además
Eso es lo interesante, en lugar de que fuera con un expediente final, con un procedimiento ya claro en contra de la corrupción del pasado y todo esto. No, o sea, cuando llegamos a ver algo que le favoreciera a Santiago Nieto como un funcionario equilibrado, era por su cuenta de Twitter, porque opinaba algo, porque no estaba de acuerdo, o porque en alguna entrevista dejaba ver que él no estaba de acuerdo con algunas situaciones, como ocurrió en el momento que se conoce las fotografías de Lozoya, y como en otros espacios llegó a expresar estar en contra de que la fiscalía tomara rumbos distintos a los que institucionalmente se deberían de tener, pero finalmente tampoco yo puedo recordar un caso así en específico en el que Santiago Nieto nos haya entregado resultados. Algunos sobre delincuencia organizada, podría quizá aplaudirle el tema de la mafia en Quintana Roo, de la mafia que controlaba los cajeros automáticos, y todo esto que se dio para el desmantelamiento, pero también después nos enteramos que eran los propios americanos en el interés de que se resolviera esto, los que estaban trabajando y empujando a la unidad de inteligencia financiera. Así que no le veo tampoco una pérdida. Lo que sí me preocupa es que se ponga peor. Eso sí, y sin duda el nuevo titular de la unidad de inteligencia financiera trae un garrote en la mano con miras electorales y le vale. O sea, sí, sí prefiero un Santiago Nieto mesurado, aunque no te dé resultados, aunque cuidó siempre el lugar donde estaba y para quien trabajaba, pero sí lo veo con más riesgo ahora, estando Pablo Gómez como titular. La van a utilizar descaradamente para la sucesión presidencial, para perseguir a aquellos enemigos del sistema, y ya lo veremos en estos 6 estados en los que próximamente vamos a tener elección, que yo creo que es la primera prueba. Ya dijo hoy Pablo Gómez que encontró moches y venganzas en la unidad de inteligencia financiera. O sea, ya está entrando Pablo Gómez y pegándole al propio Santiago Nieto. Quiero decir, eso quería justamente preguntarle a Francisco Ortiz, mi querido Paco. Esto que acaba de señalar Troll, precisamente ha señalado Pablo Gómez que ha funcionado también mediante moches la propia unidad de inteligencia financiera, y menos de 24 horas después el presidente sale y dice que Santiago Nieto es una persona íntegra, que incluso, no admitiendo él extravagancias, podría llegar a formar parte del propio gobierno. Esa fue la respuesta, me parece, que da el propio presidente, que fue 8 columnas durante varias horas en el periódico Excelsior. ¿Te parece que estamos también, como ha señalado Ricardo Alemán, enfrente de una situación interna de golpeteo? Y si es el caso, ¿qué consecuencias pudiera llegar a tener para el país y para el propio Morena? ¿Cuál sería tu apunte? Mira, yo lo que veo es que el presidente está dando muchos manotazos y efectivamente eso es resultado de que la 4T se está desgajando por dentro, ¿no? No, o sea, no importa incluso el respaldo que pueda tener el presidente a nivel popular, pues sus problemas los está enfrentando adentro y parece no tener el control de las cosas. El escándalo de Nieto creo que es un fiel reflejo de cómo las cosas no andan bien. Se están descomponiendo mucho y parece que existen muchísimos conflictos entre la gente del gabinete. Yo disiento un poquito de lo que dice el troll en cuanto a la mesura de Nieto, porque yo sí lo veía con un garrote en la mano que usaba para fines mediáticos y no judiciales. Tal vez ustedes me puedan desmentir, pero yo no recuerdo algún caso que haya tomado él, que haya revelado, que haya filtrado, en el que al final resulte en un sustento legal en algún proceso judicial.
Me parece que en ese sentido obedecía muy bien a los fines políticos del presidente, ¿no? Estaba muy claro, por ejemplo, antes de la elección, para desprestigiar a panistas, parece que no tuvo el efecto deseado, tal vez por ahí también venga la molestia del presidente, pero al final era un problema hasta para la fiscalía, ciertamente, porque en algo que yo creo que sí tenía la razón Hertz, es que le echaba a perder los debidos procesos, ¿no? Independientemente de cómo lo configurara la fiscalía, pero con estas filtraciones se revelaban cosas que al rato podían ser usadas a favor de los acusados. No estoy seguro en ese sentido de que traiga más fuerte, más sólido el garrote Pablo Gómez. Eh, Me preocupa la incondicionalidad política del personaje y el hecho de que es un político y no otra cosa, pero no podría verlo con mucho más temor que lo ya visto. En todo caso, hay un manejo político de la justicia, eso está claro, y pues ni en eso se ponen de acuerdo, ni en esa estrategia, ¿no? Eh, Amado, ¿por qué sale Santiago Nieto? Sale por la extravagancia que implicó hacer la boda en Guatemala y en consecuencia estamos en una situación de Guatemala-Guatepeor con Pablo Gómez, o sale también porque se encontraba en esa fiesta pues un directivo de medios, entre otros, que no son precisamente aliados de Andrés Manuel López Obrador, que hayan sido invitados a la fiesta y eso pudo haberle molestado a Andrés Manuel. ¿Te parece que esos fueron factores importantes en el contexto claro, y ya entraremos al tema específico, del discurso que ante la ONU, al Consejo de Seguridad de la ONU, daría el presidente de la República? ¿Por qué sale Santiago Nieto? Yo creo que hay varias coyunturas que se aprovechan políticamente al momento de que sucede un caso fortuito como este. O sea, se acomodan las piezas. Pero desde luego a López Obrador le preocupa mucho más el cuidado de su discurso. Una boda fifí, no es la primera vez que una boda fifí tumba a un personaje clave del círculo cercano del presidente, pues eso ocurrió incluso cuando todavía no era ni presidente, ¿no? Que era César Yáñez, que lo acompañó durante muy buena parte de su vida política, pero Santiago Nieto se había posicionado como un personaje que le había sido muy útil. Hay que recordar el caso de Guillermo García Alcocer en la CRE, cómo Santiago sirvió para hostigarlo de tal manera que lo obligó a renunciar. O sea, también Santiago se prestó para esas cosas como para jurar su lealtad a la 4T. Y es cierto, es un hombre con el que en cierto momento se podía negociar o que se podía hablar al menos, no como en el caso de Pablo Gómez, ¿no? Pablo Gómez, pues sí, es una piedra y pues es un martillo, más bien es alguien que viene a golpear y hacer lo que le diga el presidente. Pero también tengo claro que cuando suceden estas cosas, pues se aprovecha la coyuntura pues para ir metiendo, para ir conformando a los radicales en esta segunda etapa del trienio, porque hay que forrar de piedra esa 4T que no está sirviendo para nada. Y me parece que esta segunda etapa es justamente que vienen las tribus, lo más tribal, lo más salvaje de la 4T a defender pues lo que le queda de los pedazos de las promesas que dejaron, porque 3 años después ya no se puede justificar con nada más que con más radicalismo y con más violencia verbal, y esperemos que no física, que de ningún tipo, con que se quede en la verbal estaría bien, pero hay que prepararse para todo. ¿El presidente estaría respondiendo a pues, esta boda o esta extravagancia, como le llamó el Andrés Manuel López Obrador al matrimonio en Guatemala, Ricardo Alemán? ¿Estaría respondiendo así, diciendo que renuncie por el enojo que le causó él, tipo con un perfil sumamente egocentrista, hablando al mundo a través de la ONU, y le sale Santiago con una boda
con una filtración, porque él conocía la boda, él había estado invitado y declinó asistir, y junto con ello también ocurre la manifestación de los padres de niños con cáncer exigiendo medicamentos oncológicos para sus hijos. Han sido los dos elementos que han determinado el discurso de Andrés Manuel López Obrador, o los discursos de Andrés Manuel López Obrador de las últimas 72 horas. ¿Estás de acuerdo con ese contexto? ¿Crees que digamos, el ánimo encrispado de Andrés Manuel López Obrador lo que ha generado, pues, hasta el regaño que hace al secretario de Salud, etcétera, etcétera? ¿Tenemos un presidente destemplado o es un presidente que está manejando bien esta situación de crisis que le representó a él, pues, el foro empañado por estos dos eventos? No, a mí me parece, Marco, compañeros, que el presidente pide lealtad absoluta y Santiago Nieto se equivocó. O sea, Santiago Nieto invita a uno de los, como invitado central, a uno de los adversarios fundamentales en medios del presidente. Y entonces, cuando no hay esa lealtad absoluta y ese respeto, entre comillas, que el presidente está pidiendo, bueno, pues reacciona como lo hizo también con el secretario de Salud y luego se echó para atrás. El tema es que López Obrador está muy nervioso y está ya muy irritable porque pues no le sale nada. Todo se le está cayendo, ya lo dijeron aquí, todo se está despedazando y la pelea interna que él mismo motivó al dar banderazo de salida a la sucesión, bueno, pues se está descomponiendo completamente. No hay control absolutamente de nada y el presidente pues está siendo víctima de sus propios arrebatos. A mí me parece que además, cuando designan a Pablo Gómez, como decía Amado, estoy de acuerdo en esta postura, bueno, pues traen a un duro, a un político para politizar precisamente pues, la persecución o la aplicación de la ley. Pero lo que se les olvida, y están cometiendo otra pifia gigantesca, es que Pablo Gómez estuvo sentado con los principales colaboradores de Peña Nieto para definir y diseñar las reformas estructurales. El que arrastró la pluma y el lápiz y demás, y dio números y demás, y hay videos, que eso es lo que no saben, de cómo negociaron con Pablo Gómez. O sea, se están dando un balazo en el pie, no lo saben, porque Pablo Gómez es un hombre muy astuto que ha estado en todas. ¿Sí? Pablo Gómez ha estado cerca de todos los presidentes y cerca de muchos secretarios de Estado de distintos gobiernos. Hoy tiene a toda su familia en la nómina. Es uno de los grandes mentirosos de la izquierda mexicana, de los grandes farsantes del 68. Es al que le van a cargar o al que van a usar para destruir a unos o a otros dentro de Morena. A mí me parece que es una decisión suicida y que lo que vimos fue pues el arrebato del presidente que se siente engañado, que le tomaron el pelo, que no hay lealtad. Lo mismo pasó con el exdirector de Pemex. O sea, se va a una cena que deja en ridículo al presidente. La boda deja en ridículo al presidente. Pues ese es el enojo del presidente. La manifestación de los papás de niños con cáncer deja en ridículo al presidente cuando estaba en la ONU. Y entonces regresa y casi le mienta a la madre al secretario de Salud. Entonces, estamos viendo el enojo del presidente y las torpezas que provoca ese enojo que van a convertir esto en un, pues como decía también Amado, quién sabe qué va a pasar y cosas peores quizá. No, podríamos pasar al siguiente ridículo, pero esto sí por obra y gracia o desgracia del propio presidente. Cuando habla Miguel Quintana, troll, cuando habla el presidente de un estado de bienestar mundial y se siente el salvador del mundo, digamos, según medios de comunicación como Generación o propagandistas o como La Jornada, que pues le dan un realce enorme a una propuesta que es la que conocemos todos y que me gustaría mucho que comentaras, que hace el presidente de la República para que los más ricos del mundo donen algo para que los pobres reciban pues eso, un bienestar para enfrentar la pobreza en la que ellos se encuentran. ¿Qué opinas de ese que podría ser otro ridículo encargado por el propio presidente de la República, Troll? Pues no creo que
que pudiera ser otro de los ridículos. Fue otro de los ridículos, así se confirma, y más cuando te terminan dando cátedras de cómo funciona la ONU y de que tu trámite no va en esa ventanilla. O sea, creo que eso es lo peor que pudimos haber visto en esa gira, y más siendo Rusia y China, que son los aliados ideológicos. Yo creo que todos esperábamos que esto iba a pasar. Digo, no era algo que nos dejara pensando que podría ser diferente. O sea, digo, Andrés ha sido así de malhechote, pero yo creo que también escogió su lugar. O sea, tampoco era un lugar donde iba a estar debatiendo con los grandes mandatarios. El consejo es más reducido. Era una cuestión de dar banderazo a los trabajos del Consejo de Seguridad. Mandó previamente el discurso, o sea, todos sabían las tarugadas que iba a decir, hasta los preparó para la respuesta que le dieron China y Rusia, por ejemplo. Y bueno, y todo lo que vistió, eso es lo que me preocupa. O sea, lo que hizo Andrés Manuel fue ocupar este tema de estar nuevamente en el Consejo de Seguridad por quinta ocasión para un tema de propaganda para él. Yo creo que al final de cuentas los saldos para México son terribles, pero para él pues es la narrativa que le gusta a su público, a sus seguidores. Y este tema de hacer el AMLO Fest afuera, de mandar acarreados, están subiendo a redes migrantes que están opinando que les dieron $100 por asistir al evento. Se nota luego, es un evento de acarreados, o sea, esa es la realidad. Pues lo único que hicieron fue una cuestión de propaganda, desde que anunciaron que iba hasta el regreso. No. Oye, Troll, y el otro ridículo, ¿no? De este también por obra y desgracia de los propios seguidores de Andrés Manuel, que unas luces en el Empire State los consideraron algo así como la bienvenida a un líder mundial, y el propio Empire State, pues, evidentemente no era por eso estas luces. Eso fue terrible, porque digo, también la burla a Andrés Manuel López Obrador fue durísima en las redes, ¿no? Sí, no, o sea, te digo que los saldos quizá para ellos, en su público, que le encanta cuidar y a donde se dirige, porque además es su zona de confort. Andrés Manuel sabe que si sale de su zona de confort ya no puede convencer, es muy difícil. Imagínate, fue a dar un discurso de corrupción con estos antecedentes, o sea, lo han molido, la prensa lo ha molido, pero él sabía lo que iba a suceder. Lo que me preocupa es, digo, cómo lo manejaron los que utilizan la propaganda en favor de él, y medios nacionales. Eso de verdad me sigue descomponiendo. Medios nacionales aplaudiéndole el discurso, resaltando las 10 frases de Andrés Manuel. Marcelo todavía quiso meter la última diciendo que 47 países le compraron la propuesta. Dices, ya basta. Ya los mataron con la chamarra del hijo bajando del avión de más de 116,000 pesos. Oye, Ciro Gómez Leiva consideró que es un gran discurso el del presidente López Obrador ante la ONU. Eso es lo que me preocupa. Esa es la parte que me preocupa, Marco y amigos. O sea, y más en este recinto en donde nos hemos reunido nosotros, pues para defender la verdad. Y me preocupa que los medios nacionales estén cayendo en esta narrativa. Está bien que la nómina pesa y que son tiempos difíciles y que hay que vender publicidad para el Estado, pero híjole, estamos cayendo en los tiempos de antes, y le hace mucho daño al país que tengamos dos Méxicos, dos polos diferentes en los propios medios. Creo que esa es la parte que yo puedo resaltar de esto. Sí, ahorita vamos a entrar a eso. Paco Ortiz, ¿tú crees que parte de los enojos que ha tenido el presidente de la República, como los que ha señalado hace unos minutos también Ricardo Alemán, sea el que se le recorten casi 5,000 millones de pesos al INE, se ponga en duda la propia operación del INE en relación con la consulta popular y la revocación de mandato del próximo año, y que como
ha dicho, lo dijo también aquí en los micrófonos de etcétera, Lorenzo Córdoba, se trata de un enojo, de una venganza personal del presidente. ¿Crees que estamos viviendo una situación en la que el estado de ánimo puede estar representado también muchas pues ofensivas como esta en contra del INE de parte del propio presidente y que estemos viendo sí ya un presidente dislocado en distintos otros temas? Yo creo que está completamente fuera de centro. Ya decía que estamos siendo presas del manotazo del presidente, ¿no? Eh, y fíjate, hay algo que me preocupa más ligado, digamos, uno puede más o menos entender los caprichos del presidente porque no es que lo conozcamos apenas de ayer y la situación que está viviendo donde él pensaba que todo le iba a salir casi con una varita mágica porque simplemente porque él la posaba. Pero hay algo que me preocupa más. Al manotazo lo secundan. Yo creo que, por ejemplo, en el discurso ante la ONU vemos algo más estructurado de lo que suele dar. A mí no me parecería raro que en realidad ese discurso lo hizo Ebrard, pero a semejanza de lo que le gusta al PG y de lo que él quiere decir y plantear en esta especie de fraternidad filantrópica mundial, ¿no? Absurda, verdaderamente deschavetada. Creo que no está en duda lo absurdo del asunto, pero luego le tienen que acomodar todo hasta para decir que 47 países están de acuerdo, y yo me pregunto, 47 países hay en el mundo que sigan una política populista. Lo que dejó ver es una postura súper de extrema derecha, casi en términos económicos, donde ni siquiera se plantea algo de algún esquema fiscal, ¿no? Entrega directa, así, dádivas internacionales a los más pobres. Entonces, me parece que en la irracionalidad participan muchos. Hoy el Grupo Plural tuvo un gesto, ¿no? Con el presidente al decir que estaban de acuerdo, le sonaba bien. Y yo no entiendo si es por tener el gesto o porque no entendieron lo absurdo del asunto. Diciendo que pues sí, está bien, pero que comience por casa. Bueno, está comenzando por casa. Él está en contra de una reforma fiscal integral progresiva, ¿no? Entonces, fue a plantear allá lo que plantea para acá. Entonces, sí me preocupa cómo lo secundan, algunos voluntariamente, otros involuntariamente, unos por ingenuidad, otros por intereses, ¿no? Amado, y como dijera el presidente, la politiquería desatada por todos lados a partir de estas dos circunstancias, la renuncia de Santiago Nieto y la presencia de Andrés Manuel López Obrador en la ONU. Las preguntas, ¿qué tanto quedó lastimada Claudia Sheinbaum con la salida de su secretaria de turismo? ¿Cuál era la relación de la secretaria de turismo? El dinero, si era para pagar la salud de Francisco Ili Ortiz o no, la invitación que hace Ricardo Monreal, sabiendo que incluso por ley no podría ser esta cristalizada para que pudiera Santiago Nieto ser asesor del propio Senado, el nuevo oxígeno para Ebrard en sus querellas, sus pleitos con Claudia Sheinbaum, es decir, y además en el marco de los pleitos de John Ackerman con el propio Mario Delgado. Esto se parece a la canción esta de Celia Cruz, de Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé. Es decir, estamos viviendo también un berenjenal que muestra nuestro muy bajo nivel de intercambio público, pero al mismo tiempo también es inevitable pensar o especular en torno de los efectos que tienen todos estos obuses en los actores políticos. ¿Tú cómo la ves? Yo veo una situación dentro del propio movimiento que es este masacote, que es la 4T, en donde caben desde los Taibos, el Partido Verde, el PES, Noroña y toda esta fauna política en descomposición,
ya es difícil de controlar. Me llama la atención esto que dice Paco Ortiz, de estas deferencias que tienen algunos periodistas, incluso algunos políticos, como para tratar, incluso escuché ayer a Jorge Romero decir en público con un discurso bastante contundente, pero con algunos matices, como el hecho de decir, no es que esté mal el Tren Maya, no es que esté mal la refinería, lo que queremos es cambiar el 2.6% del presupuesto. A ver, reflexiono una cosa, aquí entre nosotros 5, con toda honestidad, queridos amigos, si nosotros no estamos en los medios, es porque nosotros, en los medios tradicionales, es porque nosotros nos estamos negando sistemáticamente a ver un traje en el emperador, porque el emperador no lleva traje, está completamente encuerado. Si trajera un hilo colgando, podríamos verlo, pero creo que nosotros no nos van a obligar a ver un hilo donde no lo hay y a tratar de equilibrar una realidad que no existe. Es que nos dicen, ¿por qué son tan radicales y por qué no son capaces de reconocerle algo a este gobierno? Carajo, porque no existe absolutamente nada que reconocerle siendo completamente sensatos. O sea, siendo autocríticos incluso. Yo he dicho solo una cosa que me parece positiva de este gobierno, o más bien eficiente de este gobierno, que es la recaudación de impuestos. Efectivamente han recaudado más impuestos, pero por una urgencia de gastar más y de repartir más dinero. Y ahí con eso se mata cualquier buen objetivo que haya tenido. Pero en esta masa, en este mar de desatinos y de desgracias que traen para el país, yo la verdad es que no le veo nada positivo. No veo cómo se pueda componer algo de lo que estamos viendo, y se los digo con toda honestidad y sensatamente. Estas opiniones no caben en los medios tradicionales, porque los medios tradicionales están esperando al que uno llegue a decir una cosa, pero la otra también, ¿no? Es decir, no le pegues tan duro, ¿no? Y carajo, es que esta vez no te dan ni para dónde jalar, no puedes decir algo positivo de este gobierno. Y creo que en esta bola de nieve se van a empezar a meter estos pleitos. Los Ackerman con Taibo contra Mario Delgado, a partirse justamente la declaración de Ricardo Monreal de decir, me voy a traer para acá a Santiago Nieto, significa que se lo va a traer, se lo va a llevar para allá, pero obviamente que le conviene todavía más que sea un asesor, pero de por fuerita, porque imagínate toda la información que le puede hacer llegar a alguien que quiere ser candidato a la presidencia, ¿no? Como para qué lo quiero formal si lo puedo tener pasándome documentitos o información por debajo, ¿no? Me parece que se van a empezar a dar unas patadas bajo la mesa después de todo esto, que en algunos casos convendría hasta hacerse un lado porque se van a matar entre ellos, ¿eh? Esas carnicerías pudiera ser, y a propósito de reconocimientos, Ricardo Alemán, lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador regañando al Alcocer, su secretario de Salud, diciendo que ahora ya, después de 3 años, lo que sabemos, el desabasto de medicamentos. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lees esta actitud que tiene el presidente de la República frente a este problema que hemos señalado desde hace mucho tiempo? Y no solo en esta administración, pero que en particular con esta ha sido muy aguda, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, de hecho yo pensé cuando vi esa declaración que probablemente yo podría escribir la primera columna hablando bien de López Obrador. Lo digo con franqueza, a mí me pareció pues que hacía lo que debe hacer un presidente, exigirle a sus secretarios pues que den resultados y decirles frente a los mexicanos que lo están haciendo mal estos secretarios. Entonces, a mí me pareció que fue una regañada maravillosa, como deben ser las regañadas de los presidentes o de los jefes de Estado a los que no, a sus subordinados que no están haciendo bien el trabajo. Pero fue otro arrebato por otro enojo del presidente, porque lo que resaltó buena parte de los corresponsales extranjeros en México durante la participación del presidente en la ONU fue justamente que el presidente fue allá a hablar supuestamente a favor de los pobres, etcétera, en contra de la desigualdad y demás, y aquí
los niños están muriendo de cáncer y además bloquearon el aeropuerto. Entonces, esto enoja al presidente, este tipo de situaciones. Lo enojó lo del exdirector de Pemex, lo enojó lo de Lorenzo Córdoba. El día anterior le quisieron poner una golpiza en la Cámara de Diputados, no pudieron, etcétera. O sea, estamos viendo los exabruptos del presidente, estos enojos que son muy típicos, y él todavía dice, no, es que así somos los del sureste, y etcétera. A ver, pero ¿qué hay en el fondo? Pues lo que hay es que se le está yendo el control del país y el control de la sucesión y el control prácticamente de todo, se le está yendo de las manos. Y por eso, porque ese control cada vez es más difícil mantenerlo, también cada vez es como la tercera ley de Newton, a mayor descontrol, bueno, pues mayor control de los medios, a mayor a mayor ingobernabilidad, mayor control de los medios, mayor sometimiento de los opinadores, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es causa-efecto y a mí me parece que se lo tenemos que decir a la gente y tenemos que decirle con claridad, a ver, señores, todos sabemos, por lo menos creo que los 5 que estamos aquí, sabemos que en los medios tradicionales o en los grandes medios, radio, prensa y televisión, se les da línea a los columnistas, articulistas y opinadores, y el que no acepta la línea, para afuera, y punto. Ese es el tema. Y por eso vemos de pronto a algunos colegas que, bueno, pues dan pena. Y bueno, pues es que están jugándose la chamba. ¿Cuántos están dispuestos a sobrevivir, pues, por sus propios medios? Yo creo que somos muy poquitos y bueno, pues lo estamos viendo aquí. Y bueno, no es que estemos en contra, yo por lo menos no estoy, yo creo que ninguno de los que estamos aquí está en contra del presidente. A mí, francamente, López Obrador me tiene sin cuidado y qué bueno que haga lo que hace y diga lo que dice. El problema es que el país está retrocediendo décadas y no hay una responsabilidad de los grandes medios, salvo 2 o 3 medios que ya los conocemos, que están dando la cara y que están haciendo lo que corresponde. Y ese me parece que es verdaderamente la mayor de las tragedias. No sé quién de los empresarios hace días, y con esto termino, dijo, vamos haciendo una lista de los que están haciendo, digamos, el caldo gordo a este gobierno, porque esos pues tendrán que ser llamados a juicio en su momento. Y pues no se trata, creo, de hacer listas, pero sí de tener memoria de quienes no hicieron correctamente su papel en la defensa de la democracia. Sí, pero mientras comentabas tú pues el regaño que hace el presidente de la República, Ricardo Alcocer, también pensaba, me parecía ineludible pensar en eso, no sé qué opinas tú, Troll, en que esto ocurre después de 3 años en que el presidente primero negó la falta de medicamentos, luego dijo que no faltaban y que esto era una campaña de los medios de comunicación alentados por las farmacéuticas. También acusó a los padres de niños con cáncer que exigen medicamentos para sus hijos de formar parte de este entramado, de este complot en contra de su propio gobierno. Y luego entonces, con la mano en la cintura y evidentemente en un video que se encarga su propio vocero de difundir, se muestra como eso, como un mandatario implacable que, sin embargo, me parece es, a diferencia de lo que comenta Ricardo, no la postura de un estadista, sino la de un tirano que genera el problema y luego intenta verse como el salvador del mismo problema. Esa es, desde luego, mi opinión. Me gustaría conocer la tuya y también cómo ves que también, pues, cuánta gente no recibe la información de que durante 3 años, y estoy hablando de los que creen en el presidente, ¿no? A pie juntillas, durante 3 años diciendo que no es verdad el desabasto de medicamentos y ¡pum! Sale el presidente de la República en un arrebato, en un enojo, a decir sí falta en los medicamentos y vamos a resolver ese tema. ¿Cómo lo puedes sentir? No sé si estoy exagerando, Miguel, corrígeme. Millones de personas que habían escuchado un discurso distinto y distante de lo que conocimos que ha hecho el presidente de la República. Pues, híjole, es que está bien complejo. Sí coincido. Para entender lo que ocurrió con ese discurso, sí hay que
revisar todo lo que se ha platicado en esta mesa hoy, sí coincido en que está desesperado, sí coincido en que se le está yendo el poder de las manos, en que él mismo se metió en la bronca de la sucesión por tratar de sustituir la falta de gobernanza, echó a andar la elección apresuradamente y quizá para tratar de posicionar a una candidata que es muy débil y a ver si con los 3 años la lograba ir metiendo. Creo que sí está tomando decisiones arrebatadas a consecuencia de esto que se le está convirtiendo en un problema interno principalmente, porque el tema con Andrés es que los primeros 3 años lo vimos muy cínico, permítanme utilizar esta palabra, porque le decías, faltan medicamentos, no es cierto. La inseguridad, no es cierto. Tengo otros datos. Es una campaña en mi contra, el pasado. O sea, lo veías demasiado puesto en su narrativa. Pero cuando se le comenzó a descomponer lo interno, es cuando vimos el lado flaco de Andrés Manuel, es cuando lo vemos que ya comienza a tener arrebatos, comienza a tener decisiones que lo están metiendo en problemas y arrebatos como este que tomó en Colima de pronto regañar. ¿Qué veo? Bueno, en la realidad veo que no va a ocurrir nada. O sea, Andrés también nos ha mostrado, no hay que olvidar, que cuando ya tiene el agua al cuello en algún tema, reconoce para despresurizar, la mata él y no pasó nada, como el tema de la línea 12. Y saca un distractor o algún Exacto. tema así que nos jale, ¿no? Exacto, como con la línea 12, acuérdate que dijo, a partir de hoy nadie va a declarar de la línea 12, y le quitó el control a Claudia y lo jaló a Palacio y lo mató. O sea, lo mismo siento que pasó con lo de los medicamentos. O sea, llegó ya al nivel en el que la tengo que reconocer, matarla y distraer. O sea, ya coincido contigo ahí. Siento que esto es lo que pasó. No creo que todo lo esté tomando por arrebato. Por ejemplo, el caso de Santiago Nieto, yo creo más en lo primero que dijo Ricardo sobre que en política no hay coincidencias. A mí se me hace que eso lo traía más que planeado. Dijo, el hecho de ver cómo defendió a Félix Salgado Macedonio y cómo ha defendido a otros, y no fue el caso con Santiago Nieto, o sea, te deja muy claro que quería la cabeza de Santiago Nieto. Cuando López Obrador no quiere que se vaya alguien, lo defiende aunque les pongan las pruebas en la mesa. Sí, claro, ahí está Bartlett, por ejemplo. Exacto, puta, Bartlett, bueno, tiene un nicho. Y en cambio a Santiago en 2 minutos y todavía lo ha seguido golpeando en la narrativa para terminar de desfondarlo. Yo siento con Santiago Nieto más un tema de haberse aliado con Marcelo Ebrard. Recordemos que estuvo Javier López Cesarín, el legislador del Verde, que todos dicen que va a ser el segundo a bordo de la campaña de Marcelo Ebrard, si fuera así el caso. Yo siento ahí más temas de cobranza de López Obrador a Santiago Nieto y que pues, terminó desfondándolo. En el tema de los medicamentos, para regresar nada más para concluir, yo no le creo a AMLO por una sola situación. El presupuesto de la federación, el presupuesto de egresos de la federación, ya hasta se aprobó en el Congreso, pero el rubro de salud no representa el resolver el abasto de medicamentos. O sea, si AMLO de verdad hiciera un regaño y estuviera preocupado por resolver las medicinas en este país, pues en el presupuesto lo hubiera reflejado. Entonces, una vez más, vemos un discurso del presidente y la realidad es que no hay dinero programado para resolver el abasto. Así que pues yo no le creo, es un tema más de que ya llegué a mi límite y ahora yo lo voy a despresurizar. Paco, ¿tú qué tan lastimada crees que queda? Digo, porque hemos hablado de Monreal, hemos hablado, así se ha pasado también de Ebrard. ¿Qué tan lastimada queda de esta circunstancia de los últimos 8 días, con los temas distintos que hemos platicado? ¿Qué tan lastimada queda la aspiración presidencial de propia Claudia Sheinbaum? Y no me refiero solo, por supuesto, a la sustitución o a la destitución, más bien, de su secretaria de Turismo, sino también me refiero a que si esta
desasosiego de Andrés Manuel y esta pérdida del control le va a alcanzar a él para imponerla a ella como candidato? ¿Tú cómo crees que queda parada en esta circunstancia la propia Claudia Sheinbaum? Fíjate que a mí me pasa algo con el tema de Claudia. Yo, yo cada vez estoy más convencido que el presidente le engaña, ¿no? No, es que me cuesta trabajo pensar que López Obrador suponga que puede ganar, ¿no? Con el capital que trae. Hay que recordar que nunca ha ganado nada en su vida, Claudia, ¿no? Y además todo lo que la persigue desde los tiempos de los segundos pisos. La ha venido librando por colgarse de López Obrador, pero no creo que le alcance, porque si alguien perdió en la elección del 2021, perdón, fue Claudia Sheinbaum. Entonces está fuera, es otro absurdo, digo, me parece tan absurdo como lo de la ONU, en verdad. Y luego, claro, ella lo está comprando y se ha alineado de una manera que no le conviene, me parece, que todavía le sale peor, porque por lo menos antes de la elección traía su propia identidad y traía buenos números de apoyo popular en Ciudad de México, ¿no? Pero con esto, bueno, mimetizándose con el presidente, no sé qué le pueda redituar. Y yo creo que empieza a caer en sus propias contradicciones. Una de ellas sucedió con la secretaria de Turismo, pero es que está demasiado colgada a la batuta presidencial y si algo le sale mal al presidente, pues también le sale mal a ella. Su Pero competencia con Marcelo Ebrard es como dibujó un caricaturista, a ver quién se arrastra más, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que en esto están perdiendo los dos, pues, ¿no? En estas últimas temáticas. Esa sería mi Sí. conclusión. Oye, Amado, y frente a todo esto que hemos platicado, la oposición, ¿qué sería tu opinión? Entendiendo que oposición es un término muy general, hablando del PRI, del PAN, del PRD y su capacidad de respuesta, de incidir en este intercambio público que se ha generado, pues particularmente con mayor intensidad en los últimos días. ¿Qué balance preliminar harías tú de la actitud que ha tenido la oposición? Fíjate, antes quiero hacer una acotación a lo que dice Sí, Paco, por favor, adelante. Que me parece muy relevante. Es cierto, Claudia es tan, digamos, tan maleable para López Obrador, tan obediente, para no ser grosero con ella, tan incondicional, que López Obrador sabe A ti que que te puede... gusta Luis Miguel, es un buen término. que puede ser reemplazable así tronándole los dedos y no pasa nada. O sea, es tan obediente a que si le dice mañana tú no vas, pues ella no va y ya se acabó. El problema que tiene Claudia, además de lo que decía Paco, de que perdió la Ciudad de México, es que nadie la conoce en el país. Por eso ha empezado esta gira y te voy a decir por dónde venía la gira, ¿eh? Aguas, porque aquí creo que es donde se truena todo. La Secretaría de Turismo llegó a hacerle la campaña a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum iba a salir al país de la mano de su Secretaría de Turismo para ir a pasear a la Ciudad de México en todos los estados y para decir, empezaron con lo de la reconstrucción, siguieron con el asunto de que si las vacunas, pero la estrategia era sacarla en temas turísticos, en la reactivación de la economía. Entonces Claudia pasear a todo el país a invitar a todo el mundo a la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque el 70% del turismo del país llega de los estados de la República, no es turismo internacional. Entonces, creo que por ahí hubo un desajuste clave que puede ser significativo para el movimiento de piezas de López Obrador respecto al 2024. En ese sentido, sí veo una distancia y una zona de confort de la oposición que me parece de veras de darles una bofetada.
Yo veo con algunas excepciones de los que siempre levantan la voz en el Congreso, se llame Kenia, se llame Álvarez Maínez, o sea, los mismos de siempre, ¿no? Xóchitl, por ahí, que levantan mucho la voz y que traen un discurso bastante empático. Los líderes de la oposición, no sé en qué están pensando, están tan distantes de su combustible en este momento, que es la ciudadanía, la sociedad, no los pelan, no voltean a verlos. Y es en este momento en donde los partidos deberían convocar a decir, a ver, nos despojemos de nuestros colores y nos ponemos al servicio de la ciudadanía, que es la que nos dio los votos en esta elección que acaba de pasar. Ojo, 46% de los votos en favor de la oposición, 42% en favor de Morena y sus aliados. Ganaron por circunstancias en las que donde ganaron por mucho y donde perdieron por poco. Pero aquí me parece que es algo que ellos no terminan de ver. Y eso va en contra de nosotros porque pues ahorita nosotros como ciudadanía no tenemos posibilidades reales de poner un candidato independiente o apostarle a candidatos independientes en las próximas elecciones en los estados, y no despiertan, siguen pensando que son justamente como lo que era Morena o la oposición cuando gobernaba el PRI y el PAN. O sea, ellos son los dueños de la razón ahora. Ellos son, ahora sí que la autoridad moral de este país. Y perdónenme, pero no. Si no voltean a ver a la sociedad, se van a quedar solos. Neta, se van a quedar solos. Pues vamos ya a la ronda de conclusiones. Nos queda un minuto para cada uno de ustedes. Ayúdame, Ricardo, con una conclusión. Siempre será preliminar para continuar, por supuesto, con esos intercambios el próximo jueves en Resistencia y cada uno de nuestros espacios, naturalmente. Por favor, Ricardo. Bueno, a mí me parece que estamos viendo la pérdida cada vez mayor del poder de López Obrador. Estamos viendo cómo la oposición pues está perdiendo la gran oportunidad de convertirse en pues la vocera de la sociedad. López Obrador le está entregando todos los días material a Pasto para que unos opositores reales, congruentes y conscientes lo destrocen todos los días, pero no abren la boca. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque han conocido pues los castigos ejemplares, Rosario Robles y algunos otros, Ricardo Anaya y demás. Entonces, me parece que mientras que la oposición esté callada frente a este escándalo que hay por las peleas en Morena, pues no va a ocurrir nada. Y entonces la sociedad tendrá pues que inventar algo. A mí no se me ocurre qué podremos hacer como sociedad en conjunto, porque tengo claro lo que dice Amado. No es el momento para candidatos independientes y para que la sociedad forme su propio grupo y vámonos. No, eso no hay condiciones, no hay capacidad, no hay conciencia de ello. Entonces, me parece que pues lo que tendremos que hacer inmediatamente es, frente a estos descalabros como los que acabamos de ver y que hemos platicado en estos minutos, exigirle a los opositores que se conviertan en eso, en auténticos opositores. Y creo que es la única solución por el momento. Miguel Quintana, tenemos un minuto, por favor, para tus conclusiones preliminares. De los temas no voy a hablar, quiero nada más aprovechar para externarles los saludos de Tere Vale, platiqué con ella hace rato, les manda saludos a toda la audiencia y a ustedes como compañeros. Se ha ausentado por cuestiones personales, pero nos avisa que la próxima semana ya está al 100 con nosotros. Y lo digo porque han estado preguntando por ella aquí en los comentarios, entonces mejor aprovecho esto para responderles y platicarles de Tere. Y finalmente, creo que voy a dejar en el aire para que el público nos pueda escribir. Creo que la mesa de resistencia debería ser así como estamos hoy y que las entrevistas sean a lo mejor en otro espacio. Será un tema que ya platicaremos todos juntos. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Un abrazo, por supuesto, siempre a Tere Vale, parte de todos nosotros. Claro que sí. Francisco Ortiz Pardo, tu conclusión preliminar, por favor.
Tenemos también un minuto. Sí, gracias. Bueno, yo creo, algo esencial es decir que por primera vez estamos ante un presidente al que ya no le funciona su propio guión y no tiene otro, ¿no? Y entonces empieza a dar manotazos, desesperado y efectivamente a tratar de agarrar otra vez los hilos, pero de manera muy irracional. Efectivamente coincido en que la oposición no lo está aprovechando y puede ser la única ventaja con la que cuente ahora. Me había dejado en el tintero un dato que les quería compartir con respecto a lo por favor, Paco. A lo de las medicinas, porque tú comentabas, Marco, que esto empezaba, y coincido, regaña a propósito de lo que él mismo provocó, pero comentabas que esto comenzó con la negación de que faltaban medicinas. En realidad empezó con las compras consolidadas, ¿no? Es otro capricho Sí, sin duda, tienes razón. Gravísimo. Y este es el dato que les quiero compartir de análisis del Instituto Nacional de Salud Pública. En realidad, el 80% del presupuesto en medicamentos se va en el 25% de las medicinas. Esto quiere decir que si hubieran consolidado en todo caso solo ese 25%, por lo menos no faltarían aspirinas en el Seguro Social, ¿no? Eso es todo. Contundente, muy contundente, clara muestra de la ineficacia del gobierno. Por favor, Amado Avendaño, ayúdanos con tu último apunte. Mira, yo creo que una de las cosas que va a pasar conforme vaya avanzando el gobierno de López Obrador es que las cosas se van a poner más hostiles, pero yo, como se lo he dicho a mi audiencia, a la gente de mi canal, es que tenemos que estar preparados para ello porque es el proceso natural de descomposición de un gobierno. Aguas con que nos toque algo, hay que estar muy alertas de eso, hay que dejar que se descompongan solos, pero que no nos lleven entre las patas, como medios de comunicación, como generadores de contenido, como ciudadanos. Eso me parece que hay que estar muy alertas en ese sentido. Muchísimas gracias. Bueno, pues como ocurre con cualquier mesa de análisis, siempre arroja más preguntas, que ese es el resultado lógico, claro, del ejercicio de la razón, y más aún cuando es un ejercicio colectivo. ¿Hacia dónde vamos? El espíritu destemplado del presidente puede significar un enorme desastre, la omisión de la propia oposición, que busca capitalizar solo así el enojo, la desesperanza de la población, el rebumbio interno del propio gobierno y del partido Morena. ¿Hasta qué punto significarán un desgajamiento importante, no solo para el gobierno, sino para la democracia mexicana, si ésta se compone, como hemos acordado, de los partidos políticos y su propia fortaleza? Son preguntas que a las propias vicisitudes del tiempo iremos respondiendo y planteando nuevas preguntas. Por el momento, en efecto, hemos llegado ya al final de este programa, que es justamente planteado de 9 a 10 de la noche, de Resistencia, como todos los jueves. Los invitamos, desde luego, para un nuevo intercambio. No me resta más que agradecer. Una acotación, mucho, Marco. Ricardo, sí, adelante, por favor. Una acotación. Fíjate que aquí en el chat de la transmisión en vivo, ¿les parece buena idea la propuesta que hizo Miguel, el troll, sobre hacer esta mesa entre nosotros y hacer otros espacios para hacer sugiero que ese sea un espacio específico para el que nosotros podamos tener y resolver, por supuesto, al respecto, más allá de que naturalmente sea esta una muy buena iniciativa. Ya estaremos, por supuesto, informándoles a nuestras propias audiencias los acuerdos que tengamos al respecto. No sé si les parece que eso podríamos resolverlo en una plática mañana o pasado de la Resistencia y poder informarle a nuestras propias audiencias qué podemos hacer, si en efecto, aparte algunas entrevistas, y tener nuestra propia mesa. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, falta muy bien, pues entonces, como decía, les agradezco mucho, Ricardo Alemán, Amado Avendaño, Francisco Ortiz y Miguel Quintana Troll, por haber estado con nosotros siempre en este intercambio en búsqueda de la verdad, y sobre todo también muchísimas gracias a nuestra audiencia. Muy buenas noches. Gracias. Fuera del aire. Gracias, buenas noches.